y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, los juristas constitucionalistas, doctor Emilio Suárez, doctora Jimena Ron y doctor Jorge Alvear. La invitación es para hacer un análisis respecto de esta nueva presentación que ha hecho el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a la Corte Constitucional sobre 2 preguntas para el referéndum en torno a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. La una tiene que ver con la eliminación de la facultad de designar autoridades que tiene este Consejo e implementar procesos públicos para que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos. Y la otra, la modificación del proceso de designación de los miembros de este Consejo para que sean elegidos precisamente por la Asamblea Nacional. Un alcance a la respuesta que diera al pliego inicial presentado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Con estos antecedentes, doctor Emilio Suárez, ¿qué debiera ocurrir con estas 2 preguntas? ¿Acoger la Corte Constitucional? ¿Ha aceptado el Ejecutivo lo que precisamente observó en su primera respuesta la Corte Constitucional? Muy buen día, doctor Suárez. Muchas gracias, Miguel. Un placer estar aquí compartiendo con su audiencia, con Jimena y con el doctor Jorge Alvear. Efectivamente, la Presidencia de la República lo que ha hecho es dividir la pregunta anterior, y más que dividir, yo diría reformular completamente la pregunta anterior, la pregunta 6, que tenía relación justamente con el quitarle esta competencia tan discutida y tan polémica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, e indirectamente la opción que ha visto la Presidencia de la República es otorgarle nuevamente a la Asamblea Nacional la facultad de designación de autoridades, pero con un mecanismo indirecto. Creo que es importante destacar que el presidente de la República, en este segundo intento de enmienda constitucional dividido en 2 preguntas, se ha limitado bastante en ese protagonismo, quizás podría decirse excedente, que tenía el presidente de la República en la pregunta 6 del primer paquete de preguntas enviado a la Corte Constitucional. Recordemos que el presidente era un protagonista muy poderoso dentro de la designación de autoridades. Él conformaba las ternas, él enviaba. Había un régimen de transición hasta que se apruebe ese proceso, hasta que se expidan las leyes que contenían ese proceso, que el presidente de la República básicamente señalaba a dedo a las autoridades cuando había alguna vacancia de algún cargo de una alta autoridad. En este caso, como digo, se ha moderado bastante la propuesta. Yo creo que es una propuesta muy interesante. Efectivamente, hay que dividir, ¿no? Hay las autoridades públicas que se van a designar mediante concurso público abierto y se va a designar posteriormente una comisión técnica. Ya no es el presidente de la República el que arma las ternas, sino hay una comisión técnica que va a estar conformada por un delegado de las 5 funciones del Estado, por 2 ciudadanos designados mediante sorteo, lo cual me parece un poco curioso, debo decirlo, por 2 otros delegados también de las universidades, y esta comisión técnica va a ser la que va a armar la terna para conocimiento de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un plazo, así como una votación, con una votación de mayoría absoluta, para descartar o para aprobar a los candidatos que ha propuesto esta comisión técnica. Es un informe vinculante, es decir, la Asamblea no puede modificar a los candidatos que elija la comisión técnica. Y finalmente, lo que se va a hacer es la Asamblea va a elegir a las autoridades. Eso con un grupo de autoridades. Hay otro grupo de autoridades, como es el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, que habrá una lista de 9
candidatos elegidos por esta comisión técnica, y también hay las autoridades como la Procuraduría General del Estado y los superintendentes que ya se eligen mediante una terna enviada por el presidente de la República. Solamente quiero destacar que también hay otro sistema de selección del Consejo de la Judicatura, es decir, vamos a tener con esta enmienda 3 sistemas de selección diferentes de las autoridades públicas. Insisto, es una propuesta compleja incluso de analizar y de entender, pero me parece que tiene los elementos suficientes para cumplir con los requisitos que la Corte Constitucional ha establecido. Se disminuye este poder, este hiperpresidencialismo, como dicen algunos, que el presidente de la República iba a tener, y también se les quita algunas potestades constitucionales que se les otorgaba a las otras funciones, a los otros órganos, que también iban a tener una corresponsabilidad dentro de la designación de estas autoridades. Antes de darle la palabra a la doctora Jimena Arrón, queremos ilustrar, esta mañana hizo una declaración la asesora de la Presidencia de la República, Karen Sichel, respecto precisamente de lo que debiera ocurrir con estas 2 preguntas. En nuestra primera propuesta, nosotros basábamos el sistema de designación de autoridades en un sistema de nominación, en donde varias instituciones se encargaban de nominar. La idea de esta propuesta era brindar transparencia y responsabilidad. De esta forma, si es que el presidente, la fiscalía o el contralor, por ejemplo, ponían un candidato, iban a responder por los candidatos que nominaba. La Corte Constitucional ha determinado que esta alteración a la Constitución no procedía vía enmienda, porque de acuerdo a su razonamiento, se creaba o se fortalecía el hiperpresidencialismo en el Ecuador. Lo que nosotros hemos hecho, yo creo que con una muestra real de que en ningún momento había de que la consulta popular se construyó con una perspectiva de país, sin la intención de beneficiar al gobierno, fue alterar en menos de 4 días completamente la propuesta, eliminar la participación de las autoridades que nominaban y permitir la postulación abierta. Bien, doctora Jimena Arrón, ¿cuán viable ve estas 2 preguntas que ha planteado el gobierno, precisamente como un alcance al pliego inicial de las 8 preguntas? Buen día. Buenos días, un saludo afectuoso a todos. A ver, yo creo que en efecto hay un cambio importante entre la pregunta 6, la anterior pregunta 6 y las 2 preguntas que plantea ahora el Ejecutivo, en función de lo que señala la Corte Constitucional justamente en su dictamen. La Corte Constitucional hace una observación importante relacionada con justamente lo que señaló Karen, en función de que, tal como se estaba proponiendo la pregunta, el presidente tenía una participación considerable, no solamente en el proceso de selección, porque iba a nombrar a la comisión técnica, sino que además tenía una participación, y esto de aquí creo que era, digamos, de alguna forma lo que más hacía ruido, lo que más llamaba la atención, también tenía una participación en el mismo proceso de nominación. Y esto, insisto, era absolutamente grave, ¿no? Porque lo que se proponía en la pregunta 6, en la anterior pregunta 6, era que si la Asamblea no cumplía con el tiempo, el mismo presidente iba a nominar. Entonces, había su participación en la selección, en la designación, en la nominación, y la Corte Constitucional observa esto y dice, bueno, hay un desequilibrio, se puede desequilibrar el poder cuando le damos demasiada fuerza a una de las funciones del Estado en detrimento de las otras. Lo que hace esta nueva reestructuración de la pregunta es equilibrar un poco eso, ¿no? Y quitarle esa fuerza que tenía el presidente de la República. Ahora, como bien lo señaló Emilio, ya las comisiones técnicas, que son las que hacen la selección, van a estar formadas por las funciones del Estado, por ciudadanos, por las universidades. De alguna forma se equilibra esto que observó la Corte Constitucional. Me parece que por lo menos en lo que refiere a la forma, cubren las observaciones, y por tanto la Corte Constitucional, yo entendería, ¿no es cierto?, que no tendría mayor complicación en señalar que la vía sea la enmienda y ya no la reforma parcial, como se señaló en el dictamen anterior. Es decir, ¿usted ve viable, doctora Arrón, con estas condiciones, con este alcance que ha hecho el gobierno? Correcto, por dos situaciones específicamente. Primero, porque dividen la pregunta, que esa era
una de las primeras observaciones que se realizó incluso desde los que manejamos el derecho constitucional, era una pregunta compuesta, la pregunta 6, ahora la dividen, que digamos la lógica de la división, y luego ya modifican el proceso de designación, que fue la observación que tuvo la Corte Constitucional. Entonces, en cuanto a forma, yo no creo que haya problema. Bienvenido al doctor Jorge Alvear, jurista constitucionalista. Doctor Alvear, ¿cómo ve este alcance que ha hecho el gobierno para que se viabilice en este referéndum lo relativo al Consejo de Participación Ciudadana y que pase a la Asamblea Nacional la designación de autoridades? Buen día. Muy buen día, señor Rivadeneira. Un cordial saludo a los compañeros del panel y a la audiencia distinguida que sigue la radio. Bueno, el resumen también efectuado por los colegas que me han antecedido la palabra, pues, digamos, es optimista como para podernos concebir la idea de que la Corte Constitucional dará por rectificada o por corregida aquellas propuestas que definitivamente, de acuerdo con el análisis de la Corte, pues, afectaban el sentido de la Constitución y el equilibrio de poderes del Estado. Y claro, una solución está en haber dividido la pregunta 6. Lo importante sería eso, verificar los anexos, porque creo que allí estaría digamos, o el centro de la solución. Y de verdad, en esos anexos se ha cumplido con rectificar aquellas objeciones también puntualizadas por la Corte Constitucional, lo habría que decirlo, en parte, ¿no? Explicado con mucho detalle el por qué la pregunta tal como estaba planteada originalmente, pues afectaba la estructura de la Constitución y el equilibrio de las funciones, ¿no? Y sobre todo porque se creaban competencias que no estaban en el diseño constitucional. Consecuentemente, doctor Alvear, ¿usted ve viable con esta propuesta que formula el Ejecutivo a fin de que procese y dé su pronunciamiento, su dictamen, la Corte Constitucional? Sí, lo dije de partida, ¿no? La explicación de los colegas va en esa línea, ¿no? Que la Corte tendría que aceptar esta modificación por la vía de este alcance, donde se va a dar marcha atrás a esa diseño que proponía el presidente de constituir las comisiones técnicas, seleccionar a los candidatos y prácticamente dejarle a la Asamblea nada más que para que lo cual definitivamente sí provocaba un desequilibrio. Y no solamente porque hay que analizar estas cosas no con digamos, desde el punto de vista coyuntural, sino que hay que ver la norma constitucional a futuro, ¿no? y respecto a nuevas situaciones políticas. Claro, dar certidumbre en materia constitucional, lo que dice el doctor Alvear. Doctor Emilio Suárez, ¿cómo viabilizar? De acogerse esto, habrá que establecer claramente el proceso de designación en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la gran diferencia entre votar, elegir a las autoridades de control con una mayoría calificada, los 2/3, los 92 votos, o nombrar con una mayoría simple, que sería de 70 votos. Debiera ponerse una especie de candado para que haya mayor rigurosidad luego de todo el proceso de escogimiento de estas autoridades, para que finalmente se elija con una mayor responsabilidad y un mayor número de votos en esta Asamblea Nacional. Sí, Miguel, efectivamente, todas las dos preguntas, porque recordemos que la segunda pregunta también habla de una nueva forma de elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecen que quien decide finalmente
quién va a ostentar los más altos cargos de las instituciones públicas es la Asamblea Nacional. ¿De dónde va a elegir la Asamblea Nacional? De las ternas o de la lista o de las ternas enviadas por el presidente de la República o de los otros candidatos elegidos por esta comisión técnica. Y se requiere una mayoría absoluta, no es una mayoría simple, tampoco es una mayoría calificada como se establecía en la propuesta anterior, que a mí me parecía un exceso, porque con el fraccionamiento que tenemos en la Asamblea Nacional, aunque bueno, ahora hay unas alianzas un poco curiosas, pero con el fraccionamiento que se tiene en la Asamblea Nacional de 2/3 partes, o requerir las 2/3 partes para elegir a una autoridad era muy alto. Ahora se requiere una mayoría absoluta, es una mayoría complicada, es la mayoría de todos los miembros de la Asamblea Nacional, no solo de los asistentes de la determinada sesión, y eso va a traer como consecuencia, de acuerdo con la propuesta de enmienda, que si la Asamblea no llega a consensos para elegir dentro de un plazo determinado que establece la enmienda, básicamente entra el primero de la terna a ocupar la alta magistratura o la cabeza de esa función o de ese organismo público. En ese sentido, sí, hay una exigencia absoluta para que la Asamblea verifique estos requisitos y cumpla con esta mayoría que lo exige la enmienda. Ahora hay otro tema. Una vez que entren en vigencia estas enmiendas, si es que pasan por los 2 momentos de control que tiene que realizar la Corte Constitucional, se establece que el presidente de la República tendrá 180 días para remitir los proyectos de ley a la Asamblea Nacional y la Asamblea tendrá 1 año para aprobar los proyectos de ley de implementación de esta enmienda. La pregunta es, ¿qué pasa durante ese año? La propuesta de enmienda establece que las actuales autoridades se prorrogarán en sus funciones. Lo que a mí me preocupa un poco y no se establece una solución en la enmienda es que recordemos que el próximo año en las seccionales, en las elecciones seccionales, vamos a elegir a los vocales o a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esta enmienda se entendería que también va a ser aprobada en ese momento. Y se cambia la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con esta enmienda. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a elegir estos miembros del Consejo en febrero o marzo del próximo año, que son las elecciones seccionales, y estos vocales que vamos a elegir van a permanecer en sus cargos? ¿O ya con esta enmienda deberíamos volver a elegirlos y volver a designar a los nuevos vocales del Consejo de Participación en base a las reglas que se establecen en esta enmienda? Eso no se establece con claridad, o más bien dicho, no se establece en absoluto en la enmienda, y ya sabemos que este país, que no es el ejemplo quizás de la institucionalidad, van a haber seguramente fricciones el próximo año con las autoridades electas y las autoridades que deberían elegirse a través de estas nuevas reglas. Eso es quizás algo que sí quiero llamar la atención, porque no hay una regulación al respecto y vamos a tener 2 normas en conflicto. La norma actual, que establece, y es algo curioso porque la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha venido evolucionando. Al principio, con la Constitución del año 2008, teníamos una elección indirecta. No nos gustó la elección indirecta porque había una influencia del presidente de la República sobre este órgano. Cambiamos la forma de elección a una elección democrática. Tampoco nos gustó la forma de elección democrática. Elegimos al señor Tuárez y compañía y todos los problemas que hemos tenido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora queremos volver a una elección indirecta a través de un concurso público de méritos y oposición. Entonces no hay una fórmula perfecta de elección de autoridades, queremos volver a una fórmula indirecta, pero sí me preocupa esta contradicción de normas que vamos a tener en las seccionales del próximo año cuando elijamos a estos vocales del Consejo de Participación y tengamos estas normas en conflicto, Miguel. Doctor Emilio Suárez, lo cierto es que está en proceso, está convocado a la elección, tanto seccionales cuanto de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, está en proceso electoral. Lo otro todavía está en construcción, este referéndum, a través del dictamen previo de la Corte Constitucional. Es decir, lo que usted señala pudiera darse en la práctica. El 5 de febrero habrá esa elección. Y antes, por los tiempos, por el timing que en este momento se procesa en la Corte Constitucional, va a resultar difícil hacerlo antes y a lo mejor incluso hacerlo el mismo día de la elección.
Doctor Suárez. De hecho, Miguel, el día de ayer le escuché al ministro Jiménez decir que él quisiera que las propuestas de enmienda se aprueben antes del proceso electoral. Obviamente los tiempos son realmente complicados, como usted lo acaba de indicar, y yo le veo incluso difícil, como bien usted lo afirma, que se llega a coincidir con las elecciones seccionales. Sin embargo, el ministro ha dicho que esa es la intención del gobierno. Nuevamente la interrogante es si se cambian las reglas del juego una semana, 15 días, un mes, o en la misma elección seccional en la cual se van a elegir los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta. Insisto, el Ecuador no es el mejor ejemplo de institucionalidad. Seguramente tendremos un conflicto en ese momento que habrá que dilucidarlo de alguna manera. Doctora Jimena Ron, estos dos temas que han sido planteados. El uno, el proceso en la Asamblea Nacional para elegir de la mejor manera, con una mayoría en este caso absoluta, que haya un consenso que el país requiere para que lleguen a los máximos de organismos de control. Y lo otro, los tiempos que va a pasar entre la reforma a la Constitución y el tema de la elección el 5 de febrero de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, una de las cosas que mejora, digamos, en esta propuesta de pregunta es precisamente la forma de votación que va a tener la Asamblea Nacional, ¿no? La mayoría absoluta, que es a razón de unos 70 votos, es mucho más fácil de lograr que una mayoría calificada, que era lo que se establecía antes. 92 votos en una Asamblea Nacional tan fragmentada como la que tenemos es muy complicado de llegar, ¿no? Además que lo que se establecía en la pregunta anterior era la mayoría calificada para designar y una mayoría simple una mayoría calificada para objetarse y una mayoría simple para decidir. Entonces, de alguna forma, había muchas trabas que la Corte Constitucional sí logró advertir también en su dictamen, de manera que ahora homologarlo a una mayoría absoluta resulta un poco más accesible para poder que la Asamblea Nacional pueda llegar a tomar la decisión de las autoridades que correspondan. Recordemos que la Asamblea Nacional es un órgano deliberativo, ¿no? Es un órgano en el que las discusiones y los debates toman mucho tiempo. Entonces, toman mucho tiempo y toman mucho esfuerzo. Por eso es que creo que el cambio de votación resulta importante. Ahora, el proceso de transición es uno de los problemas, como bien lo advierte Emilio, uno de los problemas que se ven primero porque vamos a tener, conforme lo establecen los anexos de la pregunta, vamos a tener autoridades en transición, vamos a prorrogar a esas autoridades en transición hasta que se emita la legislación que corresponda, ¿no? Tentativamente 1 año y medio, entre 1 año y 1 año y medio. Entonces, las autoridades que tenemos ahora prorrogadas de alguna forma, ¿no es cierto? El Contralor General del Estado, por ejemplo, seguirán en funciones prorrogadas hasta que se emita esta ley, que primero tendrá que salir del Ejecutivo, esta propuesta, y luego 1 año por parte de la Asamblea Nacional. Esto de aquí preocupa porque ya es, ya es un botón rojo el que tengamos autoridades prorrogadas en cargos importantísimos, ¿no? En instituciones importantes. Y la segunda cosa que creo que también coincido con Emilio, que también llama la atención, es qué va a suceder con justamente las autoridades que vamos a nombrar como parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en febrero del 2023, siendo que de hecho ya es clarísimo que por lo menos lo que tiene que ver con el referéndum constitucional difícilmente alcance a esa elección. Entonces, ¿qué funciones van a tener? Bueno, claramente las funciones de eliminación de la corrupción, ¿no es cierto?, de lucha contra la corrupción, porque ya no tendrían las de designación. Pero ¿qué va a pasar con esas autoridades? ¿Van a quedarse los 5 años que establece la Constitución? ¿O se va a modificar esto en función de esta designación que ya se establece a manos de la Asamblea Nacional? Es un poco lo que no está claro, y entiendo que eso tendrá que establecerse en la ley que proponga el Ejecutivo y que después sea votada por la Asamblea Nacional, o en los reglamentos que correspondan. Doctor Jorge Alvear, estos dos temas que hemos planteado, el uno relacionado con la elección con mayoría absoluta,
de los nuevos miembros de pasar este filtro primero en la Corte Constitucional y de aprobarse en las urnas. Y segundo, el tiempo. Va a ser difícil hacerlo antes, aun cuando ese es el deseo del gobierno, antes del 5 de febrero, las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esto no podría generar una suerte de incertidumbre respecto del futuro, tanto de la elección de los vocales del Consejo de Participación, cuanto lo que vendrá después? Definitivamente. Desafortunadamente, los tiempos son muy estrechos y será muy difícil armonizar el querer del presidente con la realidad luego de que se produzca esta consulta, ¿no? Y la presión popular. En todo caso, esperemos de que se pueda solucionar estos puntos. ¿Usted ve difícil que se pudiera realizar esta consulta antes del 5 de febrero, día de las elecciones? La consulta sí se puede realizar. El problema es la implementación de lo que se decida, ¿no? Los problemas que han señalado mis contertulios, que me antecedieron en la palabra, son reales. ¿Cómo implementar a la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana? Y además ya hay un proceso en este momento de selección para integrarlo, actualmente en camino, con aspirantes que están, participando en unos procesos incluso de guía ciudadanos que están recibiendo impugnaciones. Entonces, es compleja esa parte, ¿no? En eso coincide también con compañeros de camino. Y, doctor Alvear, ¿y la elección con mayoría absoluta de aprobarse todo esto ya en la Asamblea Nacional a los vocales? ¿Usted ve fácil, ve difícil el que pudiera haber una elección que el país señale no solo que fue un proceso legítimo, legal, sino también un proceso que permita dar certidumbre a este organismo como el Consejo de Participación Ciudadana? Yo veo más que el problema de la votación de la mayoría absoluta, que no es la calificada que se había señalado originalmente. Veo es que no haya una debida participación de una mayoría ciudadana que esté dentro del debate parlamentario para que los asambleístas tomen la mejor decisión. Yo pienso que ese es el verdadero problema, la no participación ciudadana, la opinión pública que no esté siguiendo el proceso de elección, haciendo un escrutinio de los participantes para que haya la adecuada decisión. Ahora, doctor Alvear, en la primera pregunta de estas dos que entregará ayer, habla de la implementación de procesos públicos que garanticen la participación ciudadana con meritocracia y escrutinio público para este proceso de designación de los vocales. ¿No llenaría esa expectativa? Verlo cómo se lo va a implementar es el proceso. Esa es la situación. Y ojalá que se pueda llenar esas expectativas con una participación real, cierta, de opinión pública, y de que cada candidato sea sometido pues, a una revisión de sus antecedentes, de su hoja de vida, en definitiva, para que la Asamblea esté consciente de que la ciudadanía está siguiendo muy de cerca el procedimiento, y que no pueden tomar una decisión absurda, por llamarlo de alguna manera. Doctor Emilio Suárez, ¿se podrá garantizar la participación ciudadana en estos procesos, todo en el escenario de aprobarse y de ponerse en vigencia para la designación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, a sabiendas de que
ha sido muy manoseado el término, incluso en la Constitución del 2008, la participación ciudadana. Eso no ha funcionado precisamente en el Consejo de Participación, precisamente porque hubo manipulación del poder de turno. Sí, Miguel, efectivamente en esta propuesta de enmienda lo que se está realizando, y me parece una apuesta interesante del gobierno a intentar cambiar justamente esta estructura que hemos tenido, es hacer concursos públicos, concursos abiertos para que cualquier persona pueda participar. ¿En dónde va a estar quizás la génesis del problema? Es en esta comisión técnica. Esa comisión técnica va a tener un poder muy importante dentro de la designación de autoridades. Esa comisión técnica, insisto una vez más, va a estar conformada por delegados de las 5 instituciones públicas, por 2 ciudadanos y por 2 delegados de las universidades. En el caso de la mayoría de autoridades públicas, en el caso de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se cambia un poco la estructura de esta comisión. Sin embargo, insisto, creo que ahí es donde debemos poner los ojos de llegarse a aprobar esta enmienda, en cómo van a funcionar esas comisiones técnicas. Y esas comisiones técnicas tienen una competencia que se lo dice sutilmente en la enmienda, y es que ellos van a tener la potestad de emitir reglamentos que establezcan ciertos requisitos, especialmente de probidad y básicamente de probidad de estas autoridades o de estos postulantes. Entonces hay que estar muy atentos a cómo se va a dictar esa normativa, cómo van a actuar esas comisiones y cuál va a ser el resultado de esa actuación, porque recordemos que el informe que emita esta comisión va a ser, de conformidad con la propia enmienda, va a ser vinculante para la Asamblea Nacional al momento de elegir a las autoridades. Es decir, la Asamblea no puede hacer lo que nos ha pasado en la actualidad, lamentablemente, que dicen: yo no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos que usted ha remitido, así que remite una nueva terna. Eso no va a poder hacer la Asamblea va a estar atada de manos a la terna que envíe esta comisión o a la lista, en ciertos casos, de ciertas autoridades, como es el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral, que envíen estas comisiones. Entonces, ahí va a estar el tema, la problemática, seguramente las discusiones, las sospechas o las suspicacias van a ir en torno a estas comisiones, y por eso hay que, desde el inicio, hay que estructurarlas correctamente, apoyarlas con mucha institucionalidad y esperar que hagan un trabajo correcto y sobre todo honesto. Claro, lo cual sería bueno, doctor Suárez, si es que hay ese filtro previo de estas comisiones, y no dejar en la Asamblea, que con mayoría absoluta se juntan y simplemente designan los que ellos deciden. Y ya ha habido malas experiencias en la Asamblea Nacional. Este filtro podría dar más certeza a este proceso, doctor Suárez. Sí, totalmente, porque lo otro era volver a la estructura anterior. Recordemos, Miguel, que cuál fue la idea por la cual se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque antes las autoridades públicas eran electas por el Congreso Nacional, y ahí es donde se discutía el hombre del maletín, las tronchas y todos esos términos que utilizábamos cuando la Asamblea era la que designaba a las autoridades públicas. Por eso se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que resultó un experimento bastante nefasto para nuestra democracia. Y ahora, ¿la solución cuál era? No era volver a la Asamblea Nacional, porque ya lo vivimos, y es un proceso de elección de autoridades que ya lo vivimos y que tenía sus problemáticas. Entonces ahora se crea este proceso indirecto. Es una apuesta nueva del gobierno. Espero, y la verdad tengo una esperanza de que el tema funcione correctamente a través de este nuevo sistema de selección, que, como usted bien lo ha notado, existe una comisión que es un filtro previo para que la Asamblea no tenga amplias potestades en la designación de autoridades, y ahí empiecen estos manejos políticos obscuros, poco claros, que pueden generar estos problemas en la institucionalidad del país. Doctora Jimena Ron, usted comparte este criterio de que ojalá haya un proceso técnico que permite escoger a los mejores candidatos y que de esa manera la Asamblea sea la que finalmente decida, pero sobre la base de eso, y que no quede al libre albedrío de la Asamblea Nacional a poner por intereses políticos o politiqueros. Yo la verdad, Miguel, soy más escéptica de que funcione como tal la comisión técnica como se está planteando, y no porque se esté planteando de la manera en la que está
en la que está formulada, que me parece que es correcto, ¿no? Yo lo que creo es que el problema no es la estructura, el problema es la forma de actuación de quienes están dentro de estas comisiones, ¿no? Porque de hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, visto como fue planteado como idea, no era una mala idea. El problema es cómo se ha operado y cómo se ha llevado a cabo. Claro, no funcionó eso, no funcionó. No funcionó, pero no por la estructura, sino por las personas dentro de y por la influencia del poder también dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo propio cuando la designación estaba únicamente en manos de la Asamblea Nacional, pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo no sé qué garantía tenemos ahora de que estas comisiones técnicas vayan realmente a modificar esos problemas que hemos visto, que hemos evidenciado tanto en la Asamblea Nacional y que hemos evidenciado en el anterior Congreso y que hemos evidenciado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuevamente, si el poder no saca, y por el poder me refiero a los grupos de poder, ¿no es cierto?, no saca sus manos de estas formas, estas estructuras, estas institucionalidades, nada va a cambiar. Pero así como está estructurada, permite, por lo menos en la forma, permite la participación ciudadana, ¿no es cierto? Porque van a haber dos personas ahí de la ciudadanía, aunque no tenemos claro cómo se van a nombrar, cómo se van a designar, y permite también la participación de la academia, que es algo que hemos insistido también desde, por lo menos quienes trabajamos en temas académicos, que hemos insistido en que la academia también participe en estos procesos de designación. Eso resulta interesante, pero nuevamente hay que hacer, digamos, el poder como tal tiene que hacer un mea culpa y sacar sus manos de los procesos de designación de estas altas autoridades públicas. Doctora Arrón, en ese sentido usted finca las esperanzas. Sabemos cómo funcionó este Consejo de Participación Ciudadana, cooptado por el poder, pero en este escenario pudiera funcionar de una mejor manera con la participación de la academia, que entre paréntesis hay que decirlo, tiene su responsabilidad en los problemas del país. Sí, que tampoco poner ahí en la academia es una panacea, siendo que además tampoco queda claro, y esto creo que es importante decirlo, tampoco queda claro en los anexos, no tendría por qué, pero no está claramente ahí cómo se van a designar a estos dos delegados de la academia, ¿no es cierto?, de las universidades. Se dice que de las universidades de mayor calidad, pero no de qué forma se van a elegir, no de qué tipo de universidades. Entonces, de alguna forma tenemos ¿cómo vamos a designar a esos ciudadanos? ¿Cómo vamos a designar a los representantes de las universidades? Eso como vacío todavía, ¿no? Eso, como bien señaló Emilio, para determinarlo en la ley que corresponda o en los reglamentos que correspondan. Pero de alguna manera la estructura quizás cumple con el requerimiento de la participación de las funciones del Estado de forma equilibrada, que era algo que pidió la Corte Constitucional en el dictamen, que señaló la participación de la ciudadanía para no quitar esa idea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era buena que la ciudadanía participe, ¿no es cierto? Y la academia, que forma parte ya, digamos, de este bagaje de conocimiento que tiene que estar dentro de la comisión. Así como está estructurada, se lee bien. Nuevamente, insisto, ya habrá que ver qué es lo que sucede en la operatividad, qué es lo que sucede ya al aterrizar esta comisión técnica nuevamente, ¿no es cierto? Y evitar en la medida de lo posible volver a dañar una buena idea como ocurrió con el Consejo de Participación. Doctor Jorge Alvear, ¿usted comparte el criterio de que a través de esta comisión técnica y no de la manera como se manipulara la participación ciudadana en el Consejo de Participación, simplemente pudiera ser mucho más eficaz y dar seriedad, certidumbre al país en estas designaciones? En efecto, coincido con lo señalado por los colegas. Definitivamente, la selección tiene que ser manejada por personas idóneas. El problema es un problema de personas, no es del mecanismo. Las instituciones que tienen que delegar a las personas que van a integrar esa comisión tienen que hacer su mejor esfuerzo para escoger a los individuos más probos, idóneos, para hacer una labor tan delicada como es efectuar un primer filtro de los postulantes. Y de tal manera que a la asamblea pues le reste simplemente elegir. Pero aún así hay que estar
encima de la Asamblea al momento de tomar la decisión. No se le puede dejar suelta a la Asamblea, sabemos lo que han hecho a través de los años y con mayor razón durante los últimos tiempos. En todo caso, doctor Alvear, usted ve un proceso mucho mejor estructurado de lo que hoy sucede para la designación de los organismos de control primero. Veo un avance importante, una apuesta, utilizando los términos del doctor Suárez, una apuesta por un mecanismo que pudiese resultar, pero todo depende de las personas que integren estos mecanismos de selección. Así que ahí está el kit de la cuestión. ¿Quiénes estarán manejando este nuevo procedimiento que avisora auspicioso, por llamarlo de alguna manera? Y es algo distinto y que a primera vista se evitan ciertos peligros de los manoseos del hombre del maletín, utilizando el término que ya se ha señalado aquí, y el exceso del influjo del poder, ¿no? Doctor Emilio Suárez, con estos antecedentes, con lo que ustedes nos han ilustrado esta mañana, ¿usted ve viable que la Corte Constitucional acoja al menos estos dos argumentos en estas dos preguntas con su anexo respecto de este cambio que inicialmente no fue admitido por la Corte y que pudiera, con estos planteamientos, cambiar y acoger para viabilizar en la consulta popular? Sí, Miguel, efectivamente yo creo que esta nueva reformulación de las dos preguntas por parte del presidente de la República cumplen con los estándares para ser calificados como una enmienda a la Constitución. La Corte criticó, o más bien dicho, negó la propuesta de enmienda de la pregunta 6 anterior, debido a que a criterio de la Corte había un reforzamiento del hiperpresidencialismo y también debido a que se asignaban muchas nuevas competencias a instituciones públicas. Esos dos elementos han sido acogidos por la Presidencia de la República. Creo que hay que reconocer la humildad, entre comillas, de la Presidencia de la República para saber acoger estas observaciones de la Corte y volver a reformular estas preguntas en este sentido ya amparados en lo que establece el artículo 441 y los límites que tiene la enmienda constitucional. En ese sentido yo creo que sí podría pasar y creo que es importante recordar que la Corte en estas propuestas de enmienda realiza dos controles. Yo ya he escuchado a personas decir que ya hay 6 preguntas aprobadas y eso no es así. La Corte ha emitido un primer dictamen de vía indicando que las 6 preguntas que ya analizó de las 8 pueden ir vía enmienda a la Constitución y que las 2 otras preguntas que ahora va a mandar el presidente de la República tienen que pasar también por este primer momento de control. Pero luego viene el segundo momento, que es la constitucionalidad de las preguntas, los considerandos y los anexos. Entonces, ese es otro filtro bien complejo que tiene la Corte Constitucional. La Corte, a través de su jurisprudencia, ha desarrollado estándares demasiado rigurosos. Yo sí hago ahí una pequeña crítica. La Corte se ha hecho muy rigurosa en cuanto al análisis de consultas populares y de enmiendas constitucionales. Y habrá que ver si las preguntas del presidente de la República pasan este otro filtro que aún tiene que transcurrir por parte de la Corte Constitucional. Eso está aún por verse, así que no hay 6 preguntas aprobadas. Yo creo que estas 2 preguntas que ahora envía el presidente, insisto una vez más, pueden ser vía enmienda a la Constitución. No le veo tampoco un problema que pasen el segundo filtro de constitucionalidad. Habrá que ver qué pasa con las otras 6. Por cierto, la Corte Constitucional hace el control constitucional, doctor Suárez, pero quizás no debiera, no sé si sea la palabra exacta, flexibilizarse frente a la realidad, frente a este bloqueo institucional que vive el país. Esa es una tensión permanente, Miguel, que existe entre la realidad, la legalidad y en este caso la constitucionalidad. Yo creo que la Corte es un órgano técnico, es un órgano que si bien debería tomar en consideración la realidad de un país, también es el guardián de la Constitución. Así que la Corte no solamente puede irse por un apasionamiento, por un sentimentalismo o por una percepción de la realidad de la gente, sino que la Corte, además que es un órgano contramayoritario, debe controlar que no se superen los límites que establece la propia Constitución, pese a la realidad de un país.
bien o mal, nosotros en el Ecuador tenemos un marco legal y un marco constitucional que no podemos superarlo por más duras que sean las circunstancias que esté viviendo el país. Caso contrario, podríamos caer casi en un estado anárquico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la presión que se le da a la Corte, porque la Corte es la guardiana de la Constitución y no puede exigirse que la supere a la Constitución por un tema de coyuntura nacional. En todo caso, doctor Suárez, esta propuesta del Ejecutivo de aprobarse pudiera fortalecer la institucionalidad, transfiriendo estas facultades a la Asamblea, pero también poniendo este control político previo. Sí, yo intento ser un poco más optimista que Jimena en este tema de aquí. Yo espero que con este nuevo esquema que el presidente de la República está planteando podamos reforzar en algo la institucionalidad. No nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana yo creo que tiene una calificación muy deficiente en cuanto a la designación de autoridades. Tenemos decenas de autoridades encargadas, decenas de instituciones públicas sin una máxima autoridad designada. Los tiempos que se demora el Consejo, más las influencias políticas evidentes que el Consejo durante su historia ha tenido, es algo que ha mermado y ha pulverizado la institucionalidad en el Ecuador. Así que yo sí tengo una esperanza en que este nuevo esquema no va a ser perfecto, eso sí, no lo tengo duda, no va a ser un esquema perfecto. No existe en el mundo un esquema perfecto de designación de autoridades, pero yo sí espero que robustezca en algo la institucionalidad en este país. Doctora Jimena Arrón, ¿cómo ha sido replanteado por el Ejecutivo? ¿Usted ve viable que la Corte, más allá de las observaciones que usted ha hecho, ve viable que la Corte acoja y viabilice este proceso para ir a la consulta popular? Sí, yo no le veo mayor problema porque de hecho la Corte Constitucional tiene un dictamen previo que se discutió en la legislación, en el periodo legislativo anterior, en el que la Corte ya dijo, bueno, si el asunto es pasar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, eso bien se puede hacer vía enmienda. Otra cosa sería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que ameritaría reforma parcial a la Constitución, eso dijo la Corte en el periodo legislativo anterior. En este nuevo dictamen, la observación que tiene la Corte es bueno, si bien el traspaso de funciones del CPCC a la Asamblea Nacional debe ser vía enmienda, así como se está planteando la designación en el que el presidente tiene una participación considerable, esto aquí sí debe ser discutido vía reforma parcial, es decir, en el seno de la Asamblea Nacional. Ya habiendo modificado esto que la Corte Constitucional observó, yo creería que la vía de la enmienda a la Constitución queda nuevamente abierta y por tanto la posibilidad de que se decida vía referéndum sin análisis o sin el debate de la Asamblea Nacional, yo creo que es posible. Entonces, insisto yo nuevamente en temas de forma, en cuanto a la vía, no creo que haya problema, ¿no? Habría que ver qué es lo que señala la Corte en la segunda fase respecto ya al análisis tanto de los considerandos como del cuestionario, pero en cuanto a la vía, yo insistiría en que la enmienda quedaría nuevamente abierta. Doctora Arrón, y de aprobarse, de viabilizarse esta propuesta, ¿usted cree que se fortalecerá la institucionalidad tan venida menos en los últimos tiempos al transferir facultades a la Asamblea Nacional, pero poniendo este control en el ejercicio político? A ver, yo creo que yo soy una defensora acérrima del principio democrático y por tanto creo yo, por lo menos en teoría, que la función de designación tiene que estar en manos de autoridades públicas, tiene que estar en manos de la Asamblea Nacional, como la historia constitucional de nuestro país así lo ha hecho, ¿no? Creo que el haberse inventado un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fue del todo la mejor idea. Creo yo que por el principio democrático la Asamblea debe incluso, si me permite, doctora Arrón, no solo este invento del Consejo de Participación Ciudadana, sino de la función de transparencia, cuando se entiende que todas las funciones debieran tener transparencia. Correcto. La misma función de transparencia resultó un experimento que, bueno, que como hemos visto, ¿no es cierto?, a lo largo de los años no ha dado el resultado que se esperaba y de hecho hemos tenido propuestas de eliminación de la función como tal en los periodos legislativos anteriores. Entonces, creo yo que el volver al cauce normal, natural, que es que la Asamblea Nacional designe, es correcto. Ahora, si eso fortalece o no la institucionalidad, habrá que verlo, porque la misma Asamblea Nacional
tiene una popularidad, un nivel de credibilidad bajísimo, ¿no? Entonces, claro, terminamos dándole la designación a quien naturalmente le corresponde, a la institución que naturalmente le corresponde, pero cuya credibilidad la sociedad es sumamente baja. Entonces, yo creo que el proceso de reinstitucionalización, si así se quiere denominar, o de fortalecer la institución, va mucho más allá y tiene que ir por un trabajo mucho más integral, ¿no? Regresar las funciones a la Asamblea Nacional creo que es un paso, pero hay que trabajar también en fortalecer como tal a la Asamblea Nacional, al mismo Ejecutivo, en subir esta credibilidad, esta confianza de la ciudadanía en todas las funciones del Estado, incluido en la función judicial. Doctor Jorge Alvear, ¿usted ve viable con este alcance que ha presentado el Ejecutivo que la Corte Constitucional dé luz verde a este planteamiento para ir a este cambio en las designaciones a través de la Asamblea Nacional? Con el alcance efectuado por el Ejecutivo, se está rectificando y accediendo a los requerimientos de la Corte Constitucional para que el procedimiento de vivienda sea viable. Eso definitivamente. Otra cosa es qué va a ocurrir en la segunda fase respecto al análisis de la constitucionalidad de los antecedentes y de las preguntas mismas. Y bueno, veo un aporte definitivamente a tratar de, por lo menos, estabilizar la institucionalidad, que no se siga degradando. Y yo aprovecho esta oportunidad para invitarlos a reflexionar, a quienes nos escuchan también, en que es necesario volver a la división clásica de poder. Este invento de la función de transparencia, pues ha dado muestra de que no puede funcionar ni aquí ni en ningún país. Y es por eso que no se ha intentado en otro país semejante situación, por lo menos que yo conozco. Así que deberíamos ir pensando de volver a la división clásica de los poderes o de las funciones del Estado. Eso implica incluso que no es un poder electoral, la función electoral, que se dividió en el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Volver también en eso, además de la desaparición de la función de transparencia, doctor Alvear. Es que la función de transparencia es una negación de su nombre. Lo ha demostrado. ¿Cómo es posible que uno de los organismos, parte de la función de transparencia, esté involucrado en corrupción? Hay juicios en este momento contra el titular de ese organismo. Vuelvo a repetir. El nombre de la función de transparencia es una negación de la realidad en este momento en el país. Doctor Alvear, ¿y usted cree que de aprobarse, de viabilizarse este planteamiento del Ejecutivo, se podrá fortalecer la institucionalidad transfiriendo las facultades a la Asamblea Nacional, pero poniendo un control en el ejercicio político? Pero por supuesto que sí, ¿no? Eso está previsto así, ¿no? El ejercicio político tiene un control definitivamente, está previsto en la Constitución. Hay una cuestión adicional, y es que en base a este nuevo mecanismo que está intentando, por lo menos eliminaremos los peligros de una mala decisión por parte de la Asamblea respecto de las autoridades del Estado. Eso es lo más importante, porque definitivamente se va a fraccionar el poder y se va a hacer más difícil de que una sola entidad controle todos los mecanismos de designación. Doctora Jimena Ron, ¿usted comparte esto que ha señalado el doctor Jorge Alvear, de volver a las 3 funciones del Estado como fue el esquema clásico, y no esto lo que se calificó en su momento en Montecristi, esta novelería de crear las 5 funciones, la función electoral y la función de transparencia? ¿Usted conceptualmente sería partidaria de volver a las 3 funciones del Estado?
Bueno, es algo que hay que debatir. Yo creo que la función de transparencia no ha dado el resultado que se espera, ¿no? La función electoral también es una función que, bueno, nosotros la establecimos como poder del Estado, pero que en la historia constitucional siempre formó parte como tal del Estado sin ser una función, sin que eso nos hubiese afectado per se. Entonces, creería yo que volver a la clásica trilogía de las funciones del Estado no es descabellado, no es una mala idea, sería importante debatirla. Ahora, claro, eso de ahí ameritaría una discusión mucho más profunda, ¿no es cierto? Y una reforma ya quizás a nivel de, quizás, ¿no es cierto?, de Asamblea Constituyente, y ya eso creo que es palabras mayores, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es el camino para eliminar estas funciones del Estado, si así se establece. Si fuese un camino un poco menos complejo, como la reforma parcial, a través de un debate, de 2 debates en la Asamblea Nacional, creería yo que sería viable. Claro, por ello, doctor Arrón, como usted señala, no sería fácil esto, siendo... como decía el doctor Alvear, un hecho importante el reconocer a las 3 funciones del Estado por los candados que se pusieran en Montecristi, precisamente, y que determinaría para hacer este tipo de cambio ir a una constituyente que sería mucho más complejo y difícil en las actuales condiciones de inestabilidad institucional. Sí, los candados constitucionales, que ojo, no son una mala idea, ¿no? El candado constitucional es precisamente la imposibilidad de que la Constitución se cambie por coyunturas políticas o en algún momento determinado. Entonces, el cambio constitucional siempre tiene que ser la última ratio. El cambio, nos guste o no esta Constitución, y de hecho, no nos gusta a la mayoría la parte orgánica, por lo menos en lo que se refiere a la parte orgánica, pero la reforma a la Constitución siempre tiene que ser vista como la última de las opciones. Por eso es que los candados funcionan como esta forma de dificultar, de hacer más difícil la modificación constitucional. Claro, eliminar 2 funciones del Estado equivale a reestructurar completamente el Estado ecuatoriano tal como lo tenemos ahora determinado. Entonces, quizás se requiera una modificación mucho más compleja. Claro, mucho más difícil de lo fácil que fue hacerlo en Montecristi con la mayoría que hubo ese momento, pero doctor Alvear, de cualquier manera, siendo complejo el panorama en este sentido, está bien que se pongan esos candados, pero quizás aquí se exageró con algo que en la práctica no ha funcionado. Luego de todos estos años, y luego de leer a muchos autores sobre el tema de los candados constitucionales, me estoy inclinando a que los candados constitucionales están dirigidos a las autoridades y funcionarios del Estado, no al mandante, no al pueblo soberano. Por tanto, si el pueblo soberano instituye al constituyente, el pueblo soberano per se ya es el constituyente y puede dar cambios a esas asignaciones, a esas disposiciones tan graves, tan difíciles. Obviamente esto es parte de un debate que se está y de un proyecto que está en construcción. Pero dada como están las cosas, la ciudadanía, la academia, tiene que comenzar a pensar que es necesario enhebrar una nueva teoría, que el soberano puede eliminar esos candados de la Constitución. Los que están impedidos de hacerlo son los funcionarios, los legisladores, la misma Corte Constitucional. ¿Eso implicaría ir a una vía directa? Si usted dice que el candado no es al mandante, al soberano, al pueblo, ¿pudiera ser por la vía directa esto? Estoy pensando precisamente en aquello. Durante todo este tiempo he venido dándole vuelta a esta idea. La limitación es para los funcionarios, no para el mandante. ¿Qué piensa, doctor? Sí. Por tanto, el mandante es el que tendría que pronunciarse eventualmente. Por supuesto, esto tendremos que discutirlo, ¿no? Como bien lo señala la colega
Ron. Claro, pero queda un insumo para el debate precisamente. ¿Usted comparte esa idea de ir al mandante luego de un proceso de análisis, doctora Ron? Es interesante lo que señala el doctor Alvear. Creo que nuevamente hay que debatirlo, pero en la lógica, digamos, en la esencia tiene mucha lógica, porque de hecho la Constitución no es sino la voluntad del soberano. De manera que es el soberano el que podría modificarlo. Guarda muchísima lógica lo que señala el doctor. Creería yo que es algo que podría empezarse a discutir desde la academia. Claro, como fue el pueblo en septiembre del 2008 el que aprobó esa Constitución de Montecristi, también el pueblo pudiera hacer cambios directamente en las urnas, ¿no es cierto, doctora Ron? Por supuesto que sí. Coincido. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis a propósito de el alcance de dos preguntas que ha formulado el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Muy amables a los juristas, doctor Jorge Alvear, doctora Jimena Ron y doctor Emilio Suárez, por aportar a este debate que nos ilustra mucho. Muchas gracias, muy buen día. Gracias a usted, señor Almeida. Un gusto haber compartido con la colega Ron y con el colega Suárez. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Cerramos con esto la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores, muchas gracias por dispensarnos con su sintonía y su seguimiento. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. No, así no comenzó esta historia. Al principio todo parecía normal. Te decía que era suya, que le perteneces, eres mía. Una frase que se disfraza de amor, pero que oculta una conducta posesiva. Recuerda, tú no eres de nadie. Nadie es dueño de nadie.